Las inundaciones en Murcia se llevaron a 47 personas, pero él se aferró a una puerta durante 12 horas. ¿Sobrevivió? El 13 de septiembre de 2019, la región de Murcia fue devorada por el agua. En menos de 6 horas, lo que era una tormenta aislada se convirtió en el mayor desastre hidrometeorológico en décadas. Las sirenas no bastaban, las calles se convirtieron en ríos, los sótanos se tragaron familias enteras y el lodo no perdonaba a nadie. Álvaro Medina, de 34 años, salió corriendo de su casa con una única misión: salvar a su perro, Thor, atrapado en el patio trasero. No llevó teléfono, no avisó a nadie, solo corrió, hasta que la corriente lo arrastró. Desapareció frente a los ollos da Vicinanza. Muitos o deran por morto antes mesmo do amanecer. La policía confirmó que 47 personas estaban desaparecidas. El nombre de Álvaro estaba en la lista. Su madre fue al hospital, en shock. Su hermana a la comisaría. Nadie conseguía explicarse cómo el cuerpo no aparecía, como si el agua lo hubiera engolido, y engolido también su historia. Pero a más de 10 kilómetros de donde fue visto por última vez, un helicóptero de rescate avistó una mancha en medio de un campo inundado. Flotando, aferrado a una puerta rota, estaba Álvaro, inconsciente, en silencio, pero vivo. Había resistido 12 horas en el agua, agarrado solo a la voluntad de volver. Pero lo que nadie esperaba era lo que Álvaro traía en la mirada cuando despertó. Ni sus palabras, ni su silencio, porque lo que vio en esa noche no debería ser contado jamás. Murcia nunca fue una ciudad preparada para lo imposible. Llueve, sí, a veces inunda, sí, pero aquel día fue diferente. Fue como si el cielo hubiera decidido volcar toda su furia sobre la tierra. Calles desaparecieron, puentes se quebraron, casas fueron arrancadas como si estuvieran hechas de papel mojado. Nadie sabía cuántos habían muerto, pero todos sabían que no olvidarían jamás. En medio del caos surgió una historia que nadie pudo explicar del todo. Un hombre arrastrado por la corriente, perdido entre ramas, barro y escombros, logra sobrevivir aferrado a una simple puerta de madera durante 12 horas, solo, congelado, rodeado por gritos que ya no venían de la tierra, sino de algún lugar más profundo, más oscuro. Se llamaba Álvaro Medina. Y aunque su cuerpo fue rescatado con vida, algo dentro de él no volvió nunca. La gente celebró su milagro. La prensa lo llamó el afortunado. Pero quienes lo conocieron antes sabían que aquel que salió del agua no era el mismo que entró. Había algo en su mirada, algo que ni siquiera la medicina podía explicar. Hoy te contaremos lo que ocurrió esa noche, lo que vio, lo que escuchó y lo que no se atrevió a decir nunca en público. Una historia real. Brutal, que no habla solo de supervivencia, sino de trauma, silencio y segredos que el agua no consiguió elevar. Suscríbete al canal para más historias reales e impactantes. Dale like si crees que sobrevivir también deja cicatrices. Y comenta abajo, ¿desde qué ciudad y país estás viendo esta historia? Queremos saber hasta dónde llega esta voz. Capítulo 1. La lluvia, que no paraba Murcia, amaneció con el cielo cerrado como una herida. Era viernes 13 de septiembre de 2019, y desde la madrugada la lluvia caía con un ritmo extraño, como si alguien allá arriba hubiera abierto una válvula que nadie podía cerrar. Las noticias hablaban de una gota fría, una más entre tantas,
Pero a las 9 de la mañana ya no era una alerta, era una sentencia. Álvaro Medina salió de su casa con el ceño fruncido. No era supersticioso, pero algo en el aire le erizaba la piel. Tenía 34 años, vivía solo con su perro Thor, un pastor alemán viejo y testarudo que odiaba el agua. La casa estaba en las afueras, en un terreno bajo, demasiado bajo. Las primeras señales de que algo iba mal llegaron con el agua subiendo por el patio, sin pausa. Intentó mover el coche, pero era tarde. El motor ya no respondía. El agua le llegaba a los tobillos. Cuando fue al fondo de la casa, encontró a Thor ladrando, encajonado entre una reja y el muro. El agua le llegaba al cuello. Álvaro no pensó, rompió la tranca con una pala y cargó al animal entre los brazos. En ese instante la corriente lo golpeó por detrás, como una pared viva. Cayó de espaldas, el perro se le resbaló, gritó, intentó agarrarse a la cerca, pero el lodo era más fuerte. En segundos estaba flotando, no girando, por encima de las huertas, arrastrado como un tronco sin control. Gritó, tragó agua, perdió una zapatilla, se golpeó la cabeza con algo y entonces todo se volvió gris. La corriente lo empujó más de 2 kilómetros. Cuando abrió los ojos, estaba atorado entre ramas, su cuerpo cortado, su chaqueta colgando de un clavo oxidado. No sabía dónde estaba. No sabía si Thor estaba vivo. Lo único que veía era agua y silencio. Ese silencio espeso que solo se oye cuando el mundo parece haber desaparecido. Intentó caminar, pero no sentía las piernas. Se arrastró por un lodazal hasta encontrar una vieja puerta de madera, arrancada de alguna casa, flotando entre basura. Se subió a ella como pudo. La abrazó como un náufrago abraza a una tabla y ahí se quedó, esperando, sin saber por cuánto. El tiempo se desdibujó. Álvaro no tenía reloj, no tenía sentido de orientación. La lluvia no paraba. La puerta se movía con lentitud por un campo abierto, inundado hasta el horizonte. No había casas, no había luces, solo árboles sumergidos y el sonido de algo más, algo que no venía del cielo, ni de la tierra. A lo lejos, escuchó un grito, o creyó escucharlo. Una voz de mujer, después otra y otra, como ecos perdidos en el agua. Se tapó los oídos, cerró los ojos, pero las voces seguían ahí. No pedían ayuda, repetían su nombre. Álvaro, Álvaro. No sabía si deliraba. Tal vez había golpeado la cabeza más fuerte de lo que creía. Tal vez estaba soñando, pero el miedo era real. No el miedo a morir, sino el miedo a no volver. A quedar atrapado en ese limbo acuático, donde las voces que se ahogaron nunca dejan de hablar. Cuando el helicóptero lo encontró, muchas horas después, él no reaccionó. Estaba abrazado a la puerta, con los labios rotos y los ojos abiertos. No hablaba, no lloraba, solo miraba al cielo, como si esperara que, esta vez, la lluvia lo llevara del todo. Capítulo 2. El Hospital del Silencio. El helicóptero aterrizó en el helipuerto del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca con urgencia. Eran las 05:12 de la madrugada. Álvaro Medina llegó inconsciente, con hipotermia severa, múltiples laceraciones en brazos y piernas, y un estado de letargo que los médicos no supieron clasificar. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos no parpadeaban. La doctora Sánchez fue la primera en atenderlo. Al revisar sus signos vitales, dijo en voz baja: «Este hombre no debería estar vivo». Un enfermero, al quitarle la chaqueta empapada, encontró un objeto extraño entre los pliegues, una flor marchita, prensada contra su pecho.
Nadie supo de dónde había salido, pero Álvaro la había sostenido como si fuera su único escudo. Durante las siguientes 48 horas no habló, no se movió, no pidió agua ni comida. Solo permanecía acostado, con la mirada clavada en el techo blanco. A veces murmuraba cosas que nadie entendía, nombres, sílabas inconexas. Una enfermera juró haberlo oído decir: «Los vi, pero no me tocaron». Y entonces se quedó callado otra vez. Su familia llegó al hospital ese mismo día. La madre lloraba en silencio, sin atreverse a tocarlo. La hermana le hablaba al oído, contándole sobre Thor, que fue rescatado por un vecino. Pero Álvaro no respondía. Era como si hubiera dejado su alma flotando en esa puerta, y solo su cuerpo hubiera regresado. Los médicos empezaron a hablar de trauma disociativo, una defensa natural ante un evento extremo. Pero había algo más, algo que no encajaba. Su temperatura corporal seguía siendo baja, a pesar de estar envuelto en mantas térmicas. Sus pupilas reaccionaban lento, y su corazón parecía latir con otro ritmo, uno irregular, uno que no era suyo. La tercera noche, una enfermera lo encontró de pie frente a la ventana. Nadie sabía cómo había salido de la cama. No usaba bata, no hablaba, solo miraba la lluvia. Y cuando la enfermera se acercó, él murmuró sin girar el rostro: «Ella sigue ahí, en el agua», y volvió a la cama por sí solo. A la mañana siguiente pidió papel y un bolígrafo. Los médicos celebraron. Pensaron que era señal de recuperación, pero lo que escribió no tenía sentido lógico. Eran símbolos, garabatos, círculos y líneas que se entrelazaban como raíces. Dibujó la puerta, dibujó un ojo, dibujó un rostro sin boca, y al final de la hoja escribió una sola palabra: debajo. Cuando los médicos le preguntaron qué significaba, Álvaro se limitó a cerrar los ojos. Ya no quería hablar, pero el miedo había vuelto a instalarse en su cuerpo. No miedo a morir, sino miedo a recordar. Porque lo que vio bajo el agua lo seguía viendo, con los ojos abiertos. Los psicólogos del hospital decidieron iniciar sesiones de terapia. Álvaro asistió una vez. Se sentó frente a la doctora, miró la grabadora sobre la mesa y dijo: «Si graba esto, él también va a escuchar». Después se levantó y salió sin decir una palabra más. Esa noche, los pasillos del hospital estaban vacíos, pero desde la habitación de Álvaro se escucharon golpes suaves. Como si alguien, tocara la ventana desde fuera, y aunque llovía fuerte nadie vio huellas. Solo encontraron la flor marchita debajo de la cama, fresca, como si acabara de ser cortada. Capítulo 3. Lo que vio. Debajo del agua. La mente humana tiene mecanismos para protegerse del horror. Borra, silencia, distorsiona. Pero en Álvaro, esos filtros estaban rotos. Dormía 3 horas por noche, y cuando lo hacía, despertaba empapado en sudor, gritando nombres que no reconocía. «¡Oh, sácala! ¡Sácala del agua!». Después, silencio absoluto, como si algo lo apretara desde dentro. La doctora Emilia, psiquiatra del hospital, decidió aplicar hipnosis leve, no para forzar recuerdos, sino para permitir que su mente encontrara una salida. Álvaro aceptó con la condición de que nadie grabara nada, ni notas, ni cámaras, solo una vela encendida. «La oscuridad necesita luz para hablar», dijo él. En la tercera sesión ocurrió. Álvaro cayó en un estado profundo. Su respiración se volvió irregular, su rostro tenso, y entonces empezó a hablar, con una voz diferente, más grave, más lenta. Debajo había escaleras. ¿Escaleras?, preguntó Emilia, intentando no alterarse. «Sí, de barro, y una mujer que no tenía ojos»,
Describió una especie de construcción sumergida, como un sótano antiguo, lleno de columnas cubiertas de raíces. Dijo que había llegado allí mientras flotaba, sin sentir su cuerpo, como si el agua lo arrastrara hacia abajo, pero no en el mundo físico, sino en otro, uno que no pertenecía a los vivos. Las voces me llamaban por mi nombre, pero no eran personas, eran restos. ¿Restos? Lo que quedó de ellos, lo que el agua no tragó del todo. Entonces, sus ojos se abrieron bruscamente. Se levantó de golpe y apagó la vela con la mano. No habló más ese día, ni los siguientes 3. Emilia comenzó a investigar. Buscó registros de zonas inundadas en el pasado. Encontró un dato perturbador. Cerca de donde Álvaro fue hallado, existía un pueblo antiguo llamado San Lázaro del Mar, afundado a pósuma enchente en 1913. Nunca reconstruido. Os corpos nunca fueron recuperados. Cuando Emilia le mencionó el nombre del pueblo, Álvaro palideció. Le pidió un mapa. Señaló con el dedo tembloroso. Aquí estaban los ojos. Ella no entendió. Oh, ¿qué ojos? Los que me miraron desde abajo y no parpadeaban. A partir de ese día, Álvaro se negó a dormir. Caminaba por los pasillos del hospital con una linterna pequeña que llevaba en el bolsillo. Se encerraba en el baño. Dibujaba símbolos en las paredes con pasta de dientes. No pedía ayuda. No hablaba. Solo esperaba, como si algo estuviera por volver. Una noche, una enfermera lo encontró de pie frente al espejo. Estaba completamente quieto, observando su reflejo. Pero su reflejo no se movía igual. Cuando ella le tocó el hombro, él respondió sin girarse: «No soy yo el que está del otro lado», y se fue a su cama, sin mirar atrás. El personal médico empezó a inquietarse. Algunos pedían su traslado a un centro psiquiátrico. Otros creían que fingía, pero Emilia no. Ella sabía que Álvaro había visto algo. No una alucinación, no una metáfora, sino un lugar real, que solo se abre cuando el agua se lleva más de lo que debe. Capítulo 4. San Lázaro del Mar. Emilia no podía ignorarlo más. La historia de Álvaro coincidía con un fragmento olvidado del pasado. San Lázaro del Mar, un poblado rural fundado en 1862, arrasado por una crecida brutal del río Segura en 1913. Nunca fue reconstruido. Se decía que todo el pueblo había sido tragado por el agua, incluyendo la iglesia, el cementerio y 127 personas. Pero oficialmente, el lugar no aparecía en los mapas actuales. Intrigada, Emilia contactó a su abuelo, un historiador retirado de Murcia. Él recordó haber oído hablar de San Lázaro en su juventud, como una leyenda local. Decían que los cuerpos no fueron enterrados, sino hundidos, y que cada vez que el río crece, sus voces vuelven a buscar aire. Ella no sabía si reír o temblar. Llevó esta información a Álvaro, no para provocarlo, sino para ver su reacción. Le mostró una foto antigua, descolorida, de una procesión en San Lázaro. Había una mujer en el centro vestida de blanco, el rostro borroso por la humedad del papel. Álvaro la miró durante un minuto y luego susurró: «Ella fue la primera que me habló». A partir de ese momento, algo cambió en él. Comenzó a hablar más, pero no sobre su familia, ni sobre el hospital, solo sobre el agua. El fondo no está seco. Hay escalones que no se ven. No me arrastraron para matarme, me llamaron para quedarme. Emilia, sin autorización oficial, decidió visitar el sitio.
Llevó una cámara y un GPS. El terreno estaba cercado por matorrales y viejas señales de zona de riesgo. Nada parecía fuera de lo común, pero al acercarse al cauce antiguo del río, el silencio cambió. Ni pájaros, ni insectos, solo el sonido del barro mojado. Encontró restos de paredes cubiertas por raíces, una campana oxidada entre arbustos y, lo más extraño, una cruz de hierro parcialmente enterrada en la orilla con inscripciones en latín. La limpió y anotó la frase: Domus in tenebris, non redit. Traducción: a casa na escuridão, não retorna. Esa noche, cuando volvió al hospital, Álvaro la estaba esperando despierto. No la había visto en todo el día, pero al verla dijo: «Tocaste la tierra de ellos». Ella lo miró congelada. «¿De quiénes hablas?» «De los que no descansan, de los que el agua no tragó por completo». Los sueños de Álvaro empeoraron. Ahora hablaba dormido. Se levantaba a medianoche para colocar vasos de agua en las esquinas de la habitación. Cuando Emilia le preguntó por qué, respondió: «Ellos tienen sed, pero no pueden beber». El personal médico comenzó a quejarse. Dijeron que estaba contagiando el miedo entre los pacientes. Pedían que lo sedaran, que lo trasladaran. Pero Emilia se negó. Algo dentro de ella quería saber más. Quería llegar al fondo. Quería bajar las escaleras de barro de las que él hablaba. Un día, Álvaro le entregó un dibujo. Era la imagen de un campanario retorcido, emergiendo del agua. A sus pies, decenas de rostros sin ojos. Y en el centro, la mujer del vestido blanco con los brazos extendidos. Debajo, escrito con letra temblorosa: «San Lázaro me llama, y esta vez no iré solo». Capítulo 5. Las voces del agua. Los primeros en notarlo fueron los técnicos del hospital. En la sala de vigilancia donde se grababan las cámaras de seguridad, comenzaron a aparecer interferencias, zonas en negro. Imágenes distorsionadas. Una en particular los inquietó. Cada vez que la cámara enfocaba la habitación de Álvaro, aparecían manchas borrosas, como si el agua cubriera la lente desde dentro. Los audios tampoco eran normales. Fragmentos de palabras que nadie dijo. Ruidos como goteos en habitaciones donde no había cañerías. Una noche, el guardia nocturno juró haber escuchado una voz susurrar por el altavoz de emergencia: «Debajo, estamos esperando». Al revisar el sistema no encontraron falla técnica ni explicación. La dirección del hospital quiso suspender las visitas de Emilia. La acusaban de alimentar el delirio de Álvaro, pero ella no se detuvo. Sentía que algo real se manifestaba a través de él. No una enfermedad, no un trauma, sino un canal. «No está loco», decía. «Está conectado». Una madrugada, Álvaro pidió una radio portátil. Nadie entendió el motivo, pero se la entregaron. Pasó horas girando el dial, como si buscara algo entre las frecuencias, y entonces, en medio de una estática cruda, su rostro cambió. Sonrió por primera vez y murmuró: «Ahí están». Emilia escuchó con atención. El sonido era apenas perceptible, una melodía antigua, de iglesia, como si un coro lejano cantara bajo el agua. Álvaro dejó caer la radio al suelo y dijo: «No me quieren a mí, te quieren a ti». Emilia retrocedió, helada. No volvió a entrar sola a la habitación esa noche. A la mañana siguiente encontraron escritos en la pared, frases invertidas, algunas en latín. Una decía: «Las aguas no olvidan lo que la tierra cayó». Nadie vio quién las escribió, pero la tinta era fresca y las cámaras no grabaron nada, solo un fragmento de imagen.
un rostro sin boca frente al vidrio. Álvaro entró en un estado febril. Hablaba en sueños con claridad inquietante. Nombraba a personas desaparecidas en 1913. Describía la iglesia sumergida. Hay bancos rotos, aún con libros abiertos. Hay velas que siguen encendidas bajo el agua. Emilia, al escucharlo, comenzó a soñar también. Soñaba con campanas oxidadas y voces, muchas voces. Los médicos propusieron inducir el coma para proteger su cerebro. Emilia se opuso. ¿Y si no vuelve? ¿Y si al dormir abre una puerta que no podemos cerrar? Pero ya no era ella quien decidía. El hospital estaba al límite y Álvaro también. Esa tarde ocurrió lo inexplicable. Toda la planta eléctrica del ala sur colapsó. Las luces parpadearon, las alarmas fallaron. Durante exactamente 12 minutos, el hospital quedó en silencio absoluto. Al restablecerse, Álvaro ya no estaba en su cama. Lo encontraron en la azotea, descalzo, empapado, mirando al norte, a San Lázaro del Mar. No recordaba cómo había llegado allí. Solo repetía una frase: «Me están llamando por mi verdadero nombre». Y cuando Emilia le preguntó cuál era ese nombre, él respondió con voz apagada: «El que olvidé al nacer en este mundo». Y sus ojos ya no eran del mismo color. Capítulo 6. El que regresa nunca vuelve igual. Después del episodio en la azotea, Álvaro fue trasladado a una sala aislada del hospital. Decían que era por su seguridad, pero todos sabían que era miedo. Miedo a lo que decía, miedo a lo que escribía, miedo a lo que traía consigo. Porque desde su regreso, el hospital ya no era el mismo, ni él. Los médicos notaron una anomalía inquietante. La temperatura corporal de Álvaro oscilaba entre 31 y 32 grados, incluso bajo calefacción máxima. Su piel se mantenía húmeda, su aliento era denso, como niebla en invierno, y sus huellas digitales comenzaban a borrarse, literalmente, como si el agua estuviera reescribiendo su identidad. En las noches lo escuchaban hablar en voz baja, no con alguien, con varios, como si conversara con un grupo invisible que lo rodeaba. A veces reía, a veces lloraba. Una vez, un enfermero lo oyó decir: «Los que se fueron primero ya limpiaron el camino. Yo solo tengo que cerrar los ojos». Emilia, aunque aterrada, no lo abandonó. Le llevaba libros, dibujos, mapas del río, pero Álvaro apenas los miraba. Solo pedía una cosa: «Llévame al agua, déjame volver». Ella se negó. «Si vuelves, no volverás». Él bajó la mirada y susurró: «Esa es la idea». La noticia se filtró. Un paciente afirmaba haber visto el fondo de San Lázaro. Algunos periodistas empezaron a acercarse al hospital. Un canal local hizo un especial sobre pueblos fantasmas de Murcia, pero nadie logró entrar. Nadie, excepto uno. Una noche, un hombre vestido de sacerdote pidió ver a Álvaro. Decía ser de una congregación antigua que estudiaba fenómenos inexplicables. Tenía credenciales. El director autorizó la visita. Estuvieron juntos 43 minutos. Cuando el sacerdote salió, no dijo nada. Solo escribió una palabra en un papel. Después de aquella visita, Álvaro cambió. Ya no hablaba, ya no escribía, solo miraba la pared, donde había dibujado una puerta con el dedo, usando agua de su propio vaso. Una puerta sin marco, sin pomo, sin salida. Emilia revisó sus antiguas notas. Las conectó con relatos orales de pescadores, mapas antigos e fragmentos de jornais de 1913. Todos falavam de uma coisa em comum: o sino que nunca parou de tocar, mesmo debaixo d'água, mesmo sem ninguém vivo para tocá-lo. En su última conversación lúcida, Álvaro le dijo a Emilia: «No sobreviví, sobreviví por ellos». Ella preguntó:
¿quiénes son ellos? Y él respondió, los que están entre el agua y la tierra, los que no se mojan ni se secan, los que me enseñaron a no morir. Esa noche, en los sueños de Emilia, el río creció, cubrió su cama, arrastró sus libros, y desde el fondo, una figura blanca con los ojos vacíos le extendía la mano. Cuando despertó, el vaso de agua a su lado estaba derramado. Y en el cristal de la ventana, una huella, como de alguien mojado. Capítulo 7. La mujer del vestido blanco. Emilia comenzó a ver el rostro de la mujer cada vez que cerraba los ojos. Primero, como una mancha fugaz, luego, más nítida, vestida de blanco, sin pies, flotando como si el agua estuviera en todos los lugares. Su boca nunca se movía, pero sus ojos no dejaban de mirarla, como si supiera su nombre, como si ya la hubiese elegido. Desesperada, Emilia fue a una antigua parroquia en las afueras de Murcia. Allí encontró archivos eclesiásticos de inicios del siglo XX. Una fotografía le heló el cuerpo. Una procesión en San Lázaro del Mar. Entre los rostros, el mismo vestido, el mismo rostro. La leyenda escrita debajo decía, Sor Clara de la Cruz, la que rezaba por los muertos, aún después de muertos. Sor Clara había sido una monja conocida por sus rituales fuera de la doctrina. Dicen que durante la gran inundación de 1913 se negó a abandonar la iglesia. Prefirió morir orando, de rodillas frente al altar, mientras el agua cubría todo. Pero algunos relatos aseguran que ella no murió, simplemente desapareció. Cuando Emilia mostró la foto a Álvaro, él sonrió por primera vez en días. Ella me enseñó a respirar, donde no hay aire. Emilia no respondió, solo comprendió algo. La figura que lo había salvado también lo reclamaba. Esa noche, Álvaro desapareció de su habitación. De nuevo, las cámaras no registraron salida. Nadie lo vio pasar. Simplemente no estaba. Emilia, desesperada, corrió al sector más alto del hospital. Y allí estaba, en la terraza, descalzo, mirando el cielo, mientras la lluvia comenzaba a caer. «¿Qué haces aquí?», gritó ella. Él no giró, solo extendió la mano. «Ella ya viene, y viene por ti también». Emilia se congeló, dio un paso atrás, y en ese momento el cielo estalló. Un relámpago iluminó a Álvaro de cuerpo entero, y por un instante había otra silueta junto a él. Lo encontraron al amanecer, inconsciente, con el cuerpo completamente seco, aunque había llovido toda la noche. Los médicos no entendían, su pulso era fuerte, su respiración normal, pero su piel tenía marcas, cortes finos, simétricos, como si algo lo hubiera tocado o escrito sobre él. Una palabra en su espalda: vuelve. Desde entonces, Álvaro ya no hablaba, ni dormía. Solo garabateaba espirales, puertas, símbolos. Emilia empezó a sufrir apagones mentales. Se despertaba en lugares distintos, a veces con agua en los zapatos o con barro bajo las uñas, como si alguien o algo la estuviera preparando también. Emilia fue al embalse cercano a San Lázaro. Se detuvo frente a la orilla. Allí, en el agua quieta, vio algo imposible, una silueta blanca, de rodillas, rezando. Cuando parpadeó, había desaparecido. Pero en el barro, a sus pies, apareció de rodilla, una huella, fresca, aún humeante. Volvió al hospital. Álvaro la esperaba con los ojos abiertos. Le tomó la mano y dijo una sola frase: «Cuando escuche el tercer repique de la campana, no te resistas». Esa noche, la campana sonó una vez. Después, el agua del florero se quebró y la puerta se abrió sola. Capítulo 8. Cuando el agua respira.
El hospital comenzó a cambiar, no solo por Álvaro, no solo por Emilia. Los pasillos amanecían con charcos inexplicables. Las luces parpadeaban sin razón. El ala sur entera quedó sin funcionar por 48 horas, como si una tormenta interna se hubiera instalado. Los pacientes decían oír pasos descalzos durante la noche. Otros decían ver a una mujer blanca al final del pasillo. Y todos hablaban de agua. Siempre agua. Emilia dejó de dormir. Las pesadillas se mezclaban con la vigilia. Sentía que algo se le había adherido a la piel. Comenzó a ver cosas que no estaban ahí. Una cruz oxidada en su escritorio, gotas cayendo del techo, aun cuando no llovía. Lo peor fue cuando se miró en el espejo, y por un segundo sus ojos no eran suyos. Álvaro seguía en su habitación, inmóvil, pero no ausente. Parecía escuchar todo, cada paso, cada suspiro, cada pensamiento. Cuando Emilia entraba, él respiraba más lento. Cuando salía, aceleraba, y entonces ocurrió. Una enfermera fue a cambiar las sábanas, y Álvaro le habló con la voz de Emilia. La enfermera gritó. Corrió hasta la recepción, pero nadie le creyó. Dijeron que estaba estresada. Pero desde ese día, ella nunca más volvió a entrar en esa ala. Emilia comenzó a perder fragmentos de tiempo. Una tarde despertó en su coche, estacionado frente al embalse de San Lázaro. No recordaba cómo había llegado. No recordaba haber conducido. Solo tenía un mensaje escrito en su brazo, con marcador azul. Tienes que volver donde fuiste llamada. La tinta aún estaba húmeda. Esa noche, la campana sonó por segunda vez. Nadie sabía de dónde provenía. No había iglesia cerca. Pero todos la oyeron. 3 repiques, largos, huecos. Y después, el silencio más denso que Emilia había sentido en su vida. Al regresar al hospital, vio a Álvaro de pie, solo, frente a la ventana, desnudo, mojado. El agua goteaba de su cuerpo como si acabara de salir del mar. Ella ya viene, dijo sin mirarla. ¿Quién? La que canta bajo el agua, la que llora por los que no volvieron. Esa madrugada, varios pacientes comenzaron a convulsionar al mismo tiempo. 3 en coma, 2 muertos. Sin causa aparente, pero todos tenían algo en común, una palabra escrita en la piel: Lázaro. El director del hospital cerró el ala sur, pero fue demasiado tarde. El agua ya estaba en todas partes. Los sueños de los empleados, las voces en los pasillos, las manos invisibles que tocaban al pasar. Y al centro de todo, Álvaro, esperando, como un ancla amarrada al fondo. Emilia tomó una decisión. Volvería a San Lázaro, no como doctora, no como salvadora, sino como llamada, porque entendió que el agua no vino a buscar a Álvaro, vino a buscarla a ella, y en el fondo del río, alguien la estaba esperando desde hace mucho tiempo. Capítulo 9. El pueblo, que no debe ser nombrado. Era noche cerrada cuando Emilia llegó al embalse. Llevaba una linterna, botas y el viejo mapa de 1913 que había encontrado entre los archivos. Nadie sabía que estaba allí. No había señal en el móvil, ni luces en los alrededores. Solo el sonido del agua y el eco de algo antiguo que palpitaba bajo la superficie. Siguió el cauce seco que bordeaba el embalse. Cada paso la hundía en el barro, pero ella no se detenía. El aire olía a hierro y humedad, como una tumba abierta. Al llegar al punto marcado en el mapa se detuvo. Frente a ella, una cruz oxidada emergía apenas del lodo. Era real, no un sueño. Emilia empezó a cavar con las manos. No sabía por qué. No lo pensaba, solo lo hacía, hasta que sus dedos tocaron piedra, tallada, con símbolos. Uno de ellos era el mismo que Álvaro dibujaba una y otra vez, un círculo partido por una lágrima. Cuando la losa se movió,
Algo se abrió debajo. El hueco conducía a una escalera, vieja, de piedra, inundada, pero no completamente. Emilia encendió la linterna y descendió, paso a paso. A cada metro, el aire se volvía más denso, más frío. El silencio era absoluto. Ni insectos, ni viento, solo su respiración y el agua goteando desde el techo. Al final de la escalera, un corredor. Paredes cubiertas de raíces, vidrieras rotas, fragmentos de bancos de iglesia, como si la capilla entera hubiera sido tragada y deformada. Y en el centro, una figura, arrodillada, de blanco, rezando. Pero al acercarse, Emilia se dio cuenta de que no tenía rostro, solo un vacío oscuro, girando como agua sucia. Intentó retroceder, pero algo la detuvo. No una mano, no un sonido, una voz dentro de ella, una que no era suya, una que decía, ya debes mirar. Y al girarse vio lo imposible. Los bancos estaban ocupados, no por cuerpos, sino por sombras, siluetas humanas inmóviles con los ojos cerrados, hombres, mujeres, niños, todos con el rostro calmo, todos con agua goteando desde los párpados cerrados, y al fondo, una campana oxidada, suspendida del techo por raíces. La campana se movió sin viento, sonó una vez, dos, y en el tercer repique todos los ojos se abrieron, pero no tenían pupilas, solo un reflejo líquido, como si sus miradas vinieran desde el fondo del mar. Emilia gritó, cayó de rodillas, la linterna se rompió, la oscuridad la tragó, pero una mano la sostuvo, una mano firme, fría y viva. Era Álvaro, pero no el Álvaro del hospital. Este estaba seco, erguido y con los mismos ojos sin pupilas que el resto. «Volviste», dijo él. «No podía irme sin ti». Y entonces Emilia comprendió. No habían venido por Álvaro. Él era solo el canal. La verdadera llamada era para ella. Y ahora que había cruzado la puerta, ya no había camino de regreso. Capítulo 10. La última campanada. Emilia no sabía si seguía viva. El aire era espeso. El tiempo parecía detenido. Frente a ella, Álvaro extendía la mano, pero ya no era Álvaro. Su piel era grisácea, sus venas oscuras como agua estancada, y sus ojos, completamente cubiertos por una neblina líquida, no parpadeaban. «Ya puedes ver lo que yo vi», dijo él. «Ahora eres parte del coro». La campana oxidada del fondo repicó una vez más, sin tocarse. El sonido no viajó por el aire, sino por los huesos, por el corazón, por las memorias que Emilia aún intentaba retener. Y entonces comenzaron a moverse. Las siluetas sentadas en los bancos se levantaron al unísono, pero no caminaban, flotaban, como si la gravedad no funcionara ahí abajo. Una figura femenina emergió del altar, vestida de blanco, lenta, con los brazos extendidos. Era Sor Clara. El rostro seguía sin rasgos, pero su presencia era inconfundible. Todos los presentes se arrodillaron. Menos Emilia. Ella retrocedía, temblando, hasta que su espalda chocó contra la pared húmeda, y entonces la voz volvió. Dentro de su cabeza, fuerte, clara, bebe. Del suelo brotó un cuenco de barro, lleno de agua negra. Emilia intentó resistirse, pero su cuerpo ya no respondía a su voluntad. Sus manos lo alzaron, sus labios se abrieron, y el líquido descendió como fuego lento por su garganta. Sintió frío, luego vacío, y por último, silencio absoluto. Ya no había pensamientos, solo imágenes. Vio el pueblo antes de la tragedia, las calles de tierra, las casas humildes, la iglesia vibrante, y luego la lluvia. Días, semanas, hasta que el río, como una bestia dormida, rugió y lo tragó todo. Los gritos, los rezos, el agua subiendo, y entre todo eso, una promesa no cumplida, una oración inacabada, la de Sor Clara.
el ritual que nunca terminó, la puerta que quedó entreabierta. Y por eso, los muertos no pudieron cruzar. Quedaron atrapados entre dos mundos, anclados al fondo, esperando un canal, esperando a Emilia. Ella no era la salvación, era la ofrenda. Cuando abrió los ojos, ya no estaba bajo tierra, estaba en la superficie. El cielo era rojo, el agua cubría los campos y San Lázaro había regresado. Pero no como pueblo, sino como eco, como sombra, como advertencia. Caminó por las calles sumergidas, con los pies secos. La iglesia estaba en pie. El altar brillaba con una luz pálida y los habitantes la miraban desde las ventanas. Esperaban algo, esperaban a alguien, esperaban la última campanada. Y entonces Emilia subió a la torre, tomó la cuerda. No sabía por qué, solo sabía que debía hacerlo. Miró al cielo una última vez. Pensó en su nombre, en su madre, en lo que era, y ya no lo recordaba. Solo quedaba una cosa, hacer sonar la campana. Y cuando lo hizo, el sonido no fue un repique, fue un rugido. El agua se elevó, la tierra tembló, y todos los rostros en el hospital, en la ciudad, en los sueños, giraron hacia el sur. San Lázaro había regresado, y con él todo lo que nunca debió salir del agua. Las autoridades nunca encontraron a Emilia. Su coche fue hallado cerca del embalse, con la linterna descargada y un mapa mojado en el asiento del copiloto. Álvaro, por su parte, desapareció de los registros. No hay informe médico, ni huellas, ni rastros digitales. Como si nunca hubiera existido. Como si todo hubiera sido un eco de algo que el agua intentó borrar, pero no pudo. Algunos lugareños aseguran que, en ciertas noches sin luna, puede escucharse una campana lejana desde el sur de Murcia. Nadie sabe de dónde viene. Nadie se atreve a investigar. Los ancianos solo bajan la cabeza y murmuran: San Lázaro ha abierto los ojos. Y a veces, en el reflejo del agua quieta, juran ver una mujer de blanco, arrodillada, rezando sin boca. Se llegasse até aqui, comenta abaixo, eu escutei a campana para provar que não importa o quanto tentem enterrar a verdade, ela sempre volta à tona. Suscríbete ao canal para mais histórias reais e oscuras como esta. Dale like si alguna vez sentiste que el agua te estaba mirando y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo esta historia.